¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen dominar el arte del dinero? No es solo una cuestión de suerte, entienden las leyes del dinero. Al igual que la gravedad, estas leyes siempre están funcionando, ya sea que seas consciente de ellas o no. Ignorarlos puede resultar costoso. Piénsalo de esta manera, no jugarías un juego sin conocer las reglas, ¿verdad? El dinero funciona de la misma manera. Para ganar, debes entender las reglas. Hoy analizamos las 15 leyes del dinero que pueden transformar su vida financiera. Ya sea que recién esté comenzando o que ya esté progresando, estas leyes se aplican a usted. Estamos hablando de construir una base sólida, sin importar en qué etapa de su viaje se encuentre. El dinero no se trata solo de ganarlo, se trata de guardarlo, cultivarlo y usarlo para vivir tu mejor vida. Si está listo para descubrir los secretos del éxito financiero, ha venido al lugar correcto. Asegúrate de ver esto hasta el final, suscribirte y presionar la campana de notificación para no perderte vídeos futuros. Profundicemos en las 15 leyes del dinero que pueden cambiar su vida financiera para siempre. Seamos realistas, todos lo hemos pensado. Si ganara un poco más de dinero, todos mis problemas se solucionarían. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. Es como echar agua en un balde que gotea. Puedes seguir invirtiendo dinero, pero hasta que arregles las fugas, nunca acumularás riqueza de verdad. El primer principio es comprender que más dinero no corregirá los malos hábitos financieros. Es como suponer que un coche más rápido te convertirá en un mejor conductor. Puedes ganar 6 cifras, pero si tus gastos superan tus ingresos, todavía estás en números rojos. La verdadera transformación ocurre cuando dominas la administración del dinero. Se trata de solucionar estas fugas financieras, suscripciones innecesarias, compras impulsivas y falta de presupuesto. Una vez que tome el control de sus gastos y comprenda a dónde va su dinero, realmente podrá comenzar a generar riqueza. Entonces, antes de buscar otro aumento o emprender una actividad secundaria, analice críticamente sus hábitos de gasto. ¿Vives dentro de tus posibilidades? ¿Tienes un presupuesto? Recuerde, no se trata de cuánto gana, sino de cuánto conserva. Aquí hay una verdad poderosa. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es una herramienta. Puede ser una fuente de estrés que lo encierre en un ciclo de deudas y preocupaciones, o puede permitirle vivir su vida en sus propios términos. Piénsalo. Cuando estás constantemente preocupado por el dinero, es difícil concentrarte en otra cosa. Afecta tus relaciones, tu trabajo, tu salud, todo. Básicamente estás viviendo en una prisión que tú mismo has creado. Pero cuando tienes control sobre tus finanzas, cuando tienes control sobre ellas, es una historia completamente diferente. De repente, tienes la libertad de dedicarte a tus pasiones, viajar, pasar tiempo de calidad con tus seres queridos e incluso jubilarte anticipadamente. Las posibilidades son infinitas. Este cambio de mentalidad es crucial. Se trata de comprender que el dinero es una herramienta que puede desbloquear oportunidades y experiencias increíbles. Se trata de tomar control de tus finanzas para que el dinero trabaje a tu favor, no en tu contra. Ahora, hablemos del ingreso relativo. ¿Ves ese Lamborghini conduciendo por la calle? Podrías pensar, este tipo es rico. Pero aquí está el problema, no se conoce su situación financiera. Puede que se esté ahogando en deudas, viviendo de sueldo en sueldo solo para mantener las apariencias. El ingreso relativo no se trata del monto de su cheque de pago, se trata de lo que queda después de tus gastos. Se trata de saber cuánto eres realmente capaz de ahorrar e invertir. Es el dinero el que te da opciones y construye tu futuro. Entonces, antes de pensar que necesita ganar $1 millón al año, analice detenidamente sus gastos. ¿Vives dentro de tus posibilidades? ¿Podrías reducir algunos gastos no esenciales? Disfrutar de las cosas buenas de la vida es fantástico, pero no a expensas de su bienestar financiero. Recuerde, no se trata de mantenerse al día con los vecinos. Se trata de construir una base financiera sólida para usted. Concéntrate en aumentar la brecha entre tus ingresos y tus gastos. Aquí es donde reside la verdadera libertad financiera. Seamos realistas. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que necesitamos más, una casa más grande, un coche más rápido, los últimos aparatos. Nunca se detiene. Pero aquí está el problema, si no defines lo que quieres decir con suficiente, estás constantemente persiguiendo un objetivo en movimiento. Podrías obtener esa promoción, comprar el auto de tus sueños y sentirte increíble por un tiempo. Pero este sentimiento se está desvaneciendo. Pronto verás algo más que deseas, algo mejor, y el ciclo comenzará de nuevo.
Estos esfuerzos constantes pueden generar mucho estrés e insatisfacción. Siempre estás trabajando para lograr el próximo gran logro y nunca te detienes a apreciar lo que tienes. Por eso es tan importante definir qué significa suficiente para usted. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que realmente importa en tu vida? Una vez que tenga una comprensión clara de sus valores y prioridades, podrá comenzar a tomar decisiones financieras que se alineen con ellos. Este es un punto crucial para todos. Es fácil quedar atrapado en la emoción de una nueva oportunidad, una inversión que no se puede perder o el atractivo de una compra de lujo. Pero esta es la verdad, el verdadero éxito financiero consiste en jugar a largo plazo. Se trata de proteger el dinero que tanto le costó ganar y evitar riesgos innecesarios. Antes de lanzarte a cualquier cosa, pregúntate, ¿necesito esto? ¿Esto realmente mejorará mi vida o es solo un deseo pasajero? ¿Vale la pena arriesgar lo que he trabajado tan duro para construir? Recuerde, no se trata de ser demasiado cuidadoso o nunca correr riesgos. Se trata de ser calculado y estratégico. No dejes que las emociones nublen tu juicio. Generar riqueza requiere tiempo, disciplina y, sí, un poco de asunción de riesgos calculada. Pero nunca arriesgues lo que tienes por algo que no necesitas. Proteja sus cimientos, construya sobre ellos con regularidad y se sorprenderá de lo que puede lograr. Ahora, abordemos un error común, equiparar dinero con riqueza. El hecho de que recibas mucho dinero no significa que seas rico. De hecho, algunas de las personas más ricas que conozco son sorprendentemente frugales. La verdadera riqueza es más que solo la cantidad en su cuenta bancaria. Piense en ello como un iceberg. La punta del iceberg son las cosas llamativas que ves: autos de lujo, ropa de diseñador, vacaciones caras. Esto es lo que la gente suele asociar con la riqueza. Pero eso es solo la superficie. Lo que no ve es lo que hay debajo: las inversiones, los ahorros, los activos en lento crecimiento que aseguran su futuro financiero. Esta es la verdadera riqueza. La parte que te brinda seguridad, opciones y tranquilidad. Se trata de tener una base financiera sólida que pueda capear cualquier tormenta. Se trata de construir un futuro en el que no vivas de sueldo en sueldo, estresado constantemente por el dinero. Es esencial reconocer que equiparar el dinero con la verdadera riqueza puede resultar engañoso. En su lugar, priorice la construcción de una base financiera sólida, la diversificación de sus inversiones y el desarrollo de una estrategia financiera integral destinada a la prosperidad a largo plazo. Este enfoque es la clave para lograr la verdadera riqueza. Es posible que se encuentre pensando: Graham, este proceso de creación de riqueza parece tedioso y requiere mucho tiempo. Y si bien puede parecer así, es importante comprender que no existen atajos para el éxito financiero. Al contrario de las narrativas seductoras que a menudo se presentan en las redes sociales, no existen soluciones mágicas, lagunas ocultas ni soluciones milagrosas que produzcan resultados duraderos. La realidad es que acumular verdadera riqueza requiere mucho tiempo, compromiso y esfuerzo. Este viaje implica tomar decisiones de inversión informadas, ahorrar regularmente una parte de sus ingresos y ser paciente durante todo el proceso. Debemos posponer los placeres inmediatos para cosechar los beneficios en el futuro. Piénselo, ¿preferiría ganar la lotería y consumir rápidamente sus ganancias, o preferiría cultivar un negocio o una cartera de inversiones sostenible que genere riqueza durante años, beneficiando potencialmente a las generaciones futuras? Si bien la última opción no tiene el atractivo de la gratificación instantánea, representa un camino más confiable hacia el éxito. Por lo tanto, es aconsejable abandonar la mentalidad de enriquecimiento rápido y adoptar una perspectiva a largo plazo. Concéntrese en promover prácticas financieras sólidas, tomar decisiones prudentes y mantener la coherencia en sus esfuerzos. Esta es la base para construir riqueza sostenible de manera responsable. Además, es fundamental comprender que la riqueza no es simplemente un objetivo a alcanzar, es un viaje continuo. No es una historia de éxito de la noche a la mañana, sino más bien un esfuerzo continuo que requiere su atención y dedicación continuas. No basta con marcar elementos de una lista de verificación. Estás creando un sistema, una mentalidad y un estilo de vida que se adaptan a tus aspiraciones financieras. Piense en este proceso como el cuidado de un árbol. No se puede simplemente plantar una semilla y esperar que de la noche a la mañana surja un imponente roble. Requiere tiempo, atención y cuidado continuo. Debe proporcionarle agua, luz solar y protección contra condiciones adversas, e incluso así pueden pasar años antes de que pueda cosechar los frutos de sus esfuerzos. El camino hacia la creación de riqueza sigue un camino similar. Es esencial invertir continuamente en sus conocimientos financieros, tomar decisiones informadas sobre sus finanzas y ser paciente en el camino. Surgirán desafíos y obstáculos,
Pero si te concentras en tus objetivos y te esfuerzas constantemente, eventualmente verás progreso. Por lo tanto, no se desanime por la falta de resultados inmediatos. Concéntrese en el proceso, cultive hábitos positivos y esfuércese por lograr un progreso constante. Tenga en cuenta que acumular riqueza es un compromiso a largo plazo y no una carrera rápida. Cuanto antes empieces, antes disfrutarás de los frutos de tu arduo trabajo. En el pasado, creía que la única manera de aumentar mis ingresos era ampliar mi jornada laboral. Conducía para Uber a altas horas de la noche después de un día completo de ventas de bienes raíces, convencido de que era el único camino hacia el éxito. Sin embargo, la realidad es que las horas del día son limitadas y uno no puede hacerse rico simplemente intercambiando tiempo por dinero. La verdadera estrategia es mejorar su potencial de ingresos por hora. En lugar de trabajar más duro, intente trabajar de forma más inteligente. Esto podría implicar aprender nuevas habilidades, iniciar una actividad secundaria o descubrir métodos para automatizar o delegar tareas. Recuerde, el objetivo es liberarse de la trampa del tiempo por dinero. Considere esta analogía: puede seguir sirviendo café en una taza pequeña o puede conseguir una más grande. Trabajar más duro consiste en intentar que quepa más en esa taza más pequeña, mientras que trabajar de forma más inteligente consiste en conseguir una taza más grande. Se trata de aumentar su valor y encontrar formas de aprovechar su tiempo y habilidades para lograr un mayor potencial de ingresos. En lugar de agotarte trabajando más horas, da un paso atrás y pregúntate: ¿cómo puedo aumentar mi valor? ¿Qué habilidades puedo aprender para obtener una tarifa más alta? ¿Cómo puedo utilizar mi tiempo de forma más eficaz? Trabajar de manera más inteligente, no más intensa, es la clave para lograr una verdadera libertad financiera. Seamos honestos. Todos hemos pasado por eso, navegando por Instagram, viendo autos llamativos, ropa de diseñador y vacaciones exóticas. Es fácil quedar atrapado en el juego de las comparaciones y pensar: vaya, lo lograron. Pero esta es la realidad de la riqueza, a menudo es lo que no se ve. ¿Recuerdas la analogía del iceberg? Muchas personas que parecen ricas en realidad están ahogadas en deudas, financian su estilo de vida con tarjetas de crédito y préstamos, y viven de sueldo en sueldo a pesar de las apariencias. La verdadera riqueza no consiste en mantenerse al día con los demás. Se trata de construir una base financiera sólida. En lugar de centrarse en las apariencias, concéntrese en lo que realmente importa: ahorrar, invertir y administrar su dinero de manera responsable. Se trata de tener un plan y cumplirlo, incluso si no es glamoroso. Recuerde, la seguridad financiera y la tranquilidad son mucho más valiosas que cualquier símbolo de estatus. Evite la trampa de juzgar la riqueza basándose en las apariencias. Concéntrese en crear riqueza verdadera y duradera, y deje que esa sea su medida de éxito. De hecho, la suerte puede desempeñar un papel en el éxito financiero. A veces, estar en el lugar correcto en el momento correcto puede marcar la diferencia. Sin embargo, la suerte está fuera de tu control y no puedes simplemente esperar a que llegue. La verdadera clave del éxito es posicionarse para aprovechar las oportunidades cuando se presenten. Implica tomar decisiones inteligentes de manera constante, planificar el futuro y hacer el esfuerzo necesario. Cuanto más trabajas, más suerte tienes. Piense en ello como si ganara la lotería. Si bien sería fantástico si sucediera, no apostaría todo su futuro en ello. En lugar de ello, concéntrate en lo que puedes controlar: tu ética laboral, tus habilidades y tus decisiones financieras. Sí, la suerte puede influir, pero no cuentes con ella. Concéntrate en lo que puedes controlar, esfuérzate y prepárate para aprovechar las oportunidades cuando se presenten. Recuerde, la fortuna favorece a los preparados. A menudo veo gente presumiendo de su dinero, pensando que eso los hace lucir impresionantes. Compran autos caros, ropa de diseñador y casas grandes, todo por un fugaz momento de atención. Sin embargo, el verdadero respeto y admiración, los que realmente importan, no se pueden comprar. Lo que importa es el tipo de persona que eres, no las cosas que posees. ¿Eres amable? ¿Eres humilde? ¿Estás ahí para los demás cuando te necesitan? Estas son las cualidades que realmente merecen respeto. Considere esto: las personas que más admira, aquellas a las que admira, se definen por sus posesiones o por su carácter. He conocido a muchas personas que tienen más dinero del que saben gastar, sin embargo, son profundamente infelices. Han vinculado su autoestima a sus posesiones, lo cual es una receta para el desastre. Cuando tu identidad está ligada a cosas materiales, estás constantemente persiguiendo el próximo gran logro, sin estar nunca realmente satisfecho. La verdadera riqueza no se trata de impresionar a los demás. Se trata de construir una vida que ames,
llena de relaciones y experiencias significativas. Enfócate en ser una buena persona, alguien que aporta valor al mundo. Esto es lo que realmente lo diferenciará y le hará ganar un respeto duradero. Un error común es quedarse atrapado en la ilusión del final de la historia. Es la creencia de que una vez que alcanzas un determinado hito financiero, nivel de ingresos o patrimonio neto, has llegado. Pero la vida cambia constantemente, y tú también. Lo que desea hoy puede no ser lo que desea dentro de 5 años, y mucho menos dentro de 10 o 20 años. Tus prioridades cambian, tus objetivos evolucionan y eso es completamente normal. Quizás su objetivo actual sea ascender en la escala corporativa y comprar la casa de sus sueños. Pero ¿qué pasa cuando logras estos objetivos? ¿Seguirán satisfaciéndote a largo plazo? Es fundamental ser flexible, reevaluar constantemente tus objetivos y asegurarte de que sigan alineados con tus valores y aspiraciones. No tengas miedo de cambiar de dirección. Es tu vida y tienes derecho a reescribir tu camino a medida que avanzas. La planificación financiera no consiste en establecer objetivos rígidos e inmutables. Más bien, se trata de crear un marco flexible que te permita adaptarte a cualquier cosa que te depare la vida. Manténgase abierto a nuevas posibilidades y no tenga miedo de soñar en grande a medida que crece. Ahora hablemos de la ilusión de la llegada. ¿Alguna vez has pensado, si tan solo tuviera, inserte una cantidad arbitraria de dinero, ¿sería feliz? Esta es la ilusión de la llegada al trabajo, la creencia de que la felicidad es un destino que se alcanza cuando uno alcanza un determinado hito financiero. Sin embargo, esta es una idea errónea. Alcanzas ese hito, lo celebras brevemente y luego estableces una meta nueva y más ambiciosa, perpetuando así el ciclo. Es cierto que la felicidad duradera no tiene precio. Se trata de encontrar alegría en el viaje, apreciar lo que tienes ahora y construir relaciones significativas. Esto significa alinear su vida con sus valores, no con el saldo de su cuenta bancaria. Persiga sus objetivos financieros, pero no posponga su felicidad mientras espera ese número mágico. Recuerde, puede lograr un éxito financiero notable, pero si descuida su bienestar mental y emocional, todo será en vano. Concéntrate en construir una vida que ames, llena de lo que realmente te importa. Es una receta para una felicidad duradera, independientemente de su patrimonio neto. Ahora exploremos otra trampa mental sutil, la falacia del costo hundido. Esta situación puede tener un impacto significativo en sus decisiones financieras. Todos hemos pasado por eso, invertir tiempo, dinero o energía en algo, e incluso cuando claramente no está funcionando, ser reacios a reducir nuestras pérdidas. Podrías pensar, ya he invertido mucho, debo continuar. Sin embargo, la realidad es que aferrarse a un proyecto fallido no te servirá de nada. El pasado está detrás de ti. Solo porque hayas invertido en algo no significa que tengas que seguir tirando dinero por el desagüe. Es como ver una película terrible, sabes que es mala, pero sigues viéndola porque ya has invertido 2 horas. Lo principal es ser objetivo. Evalúe honestamente su situación. ¿Te sigue siendo útil esta inversión, este proyecto o este trabajo? ¿O estás aguantando porque tienes miedo de admitir la derrota y empezar de nuevo? Recuerde que su tiempo, dinero y energía son recursos valiosos. No permita que la idea errónea de los costos hundidos lo ate a algo que ya no le beneficia. Ahí lo tienes. 15 leyes monetarias que pueden transformar completamente tu vida financiera. Estos no son solo consejos o trucos, estos son principios fundamentales para construir una base financiera sólida. Administrar su dinero de manera efectiva no se trata de privarse, se trata de empoderarse para actuar. Se trata de tener la libertad de diseñar la vida que amas en tus propios términos. Si este vídeo te resultó útil, te recomiendo que veas mi próximo vídeo, que complementa a este a la perfección. Y recuerde, el viaje hacia la libertad financiera comienza con un solo paso. Comience a implementar estas leyes hoy y observe cómo se transforma su futuro financiero. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. También siéntase libre de dejar sus comentarios a continuación. Agradezco su apoyo y espero verlos en mi próximo vídeo.